El consultorio de cierre de mercados. Aquí seguimos en el consultorio con José María Luna y con Juan Luis Sevilla de Profin. José Carlos nos está esperando ya al otro lado del teléfono, pero antes de darle paso a José Carlos, José María, la verdad es que cualquier reunión del Banco Central Europeo levanta mucha expectación, pero yo creo que en este caso incluso algo más, porque el señor Draghi, el Banco Central Europeo, no ha hecho absolutamente nada desde el pasado mes de noviembre. Muchos incluso esperan que mañana sí que pueda suceder algún tipo de cosa. No sé. Sí, puede ser que actúe. Quizás a lo mejor medidas convencionales de bajada de tipo de interés. Yo me pregunto, ¿tendrá un efecto que baje el 0,25 al 0,15 o al 0,18 al 0,10? Yo creo que el problema de la deflación, posible deflación o desinflación en Europa, no hay que buscarlo en el Banco Central Europeo. Es una consecuencia de los problemas que tiene Europa. Enorme endeudamiento, desapalancamiento y, bueno, pues poco a poco vamos intentando salir, evidentemente. ¿Puede hacer algo? Hombre, sí puede hacer algo el Banco Central Europeo, pero quizás sean medidas menos convencionales. Puede optar por situar el tipo DEPO un día en territorio negativo, que es lo más probable que pueda hacer, si no en esta reunión, en próximas reuniones. ¿Esto tiene una consecuencia? Pues sí que podría tener una consecuencia. Miren ustedes, los bancos lo que hacen es su tesorería la posicionan, la sitúan en el Banco Central Europeo. Si tuviera la tesorería un banco que le costara dinero, lo más probable es que a lo mejor busque otras alternativas para la tesorería, ¿verdad? Prestárselo a alguien, por ejemplo. Podría ser una opción, pero lo más probable también es que opten por buscar a lo mejor deuda pública. Se convertiría en la tesorería de muchos bancos. Es decir, que después de todo lo que hemos visto de bajada de prima de riesgo y ver ahora mismo, efectivamente, como bien apuntabais, al 3,35, el 10 años español, que por cierto, comparemos el 10 años español al 3,35 a cómo se está moviendo el 10 años en Estados Unidos. Hombre, Estados Unidos y España, hay una enorme diferencia, ¿verdad? Y Estados Unidos está financiando cerca del 2,70 al 10 años y nosotros al 3,35. Es un poco para pensárselo, ¿verdad? Con lo cual, cuando hablamos de que el recorrido a la baja es quizás algo limitado, es por algo. Es porque, bueno, pues miremos cómo se financia Estados Unidos. Dicho esto, ya digo que una opción, evidentemente, sería que precisamente los bancos siguieran comprando deuda pública para situar la tesorería ahí, en lugar de dejarla en el Banco Central Europeo. Con lo cual, al final, viene muy bien a las arcas públicas porque se pueden seguir financiando. Mal si no se reducen los gastos públicos, con lo cual seguiremos en la espiral de subida de impuestos. Eso es desastroso, sin duda alguna. Y habrá algún banco que tenga más músculo, que en ese sentido, bueno, pues al final pueda así prestar, pero claro, va a prestar sin duda alguna a emisores, a los deudores más solventes, ¿no? Entonces, eso podría ser una de las medidas quizás que a lo mejor estén barajando en estos momentos. Y sobre todo algo muy importante, esta mañana nosotros en el Comité de Estrategia de la Casa lo hablábamos y le decíamos que quizás ideológicamente quizás no chirriara mucho. Y cuando digo ideológicamente estoy pensando en Alemania. Sí. Quizás Alemania estaría más pensando en que no vería con tan malos ojos que se situara el DEPO negativo. Bajada de tipos, LTROs, etcétera, pues a lo mejor no lo ve con tan buenos ojos. Y al final, pues el BCE, que tiene autonomía, pero tiene una cierta autonomía, está limitada frente al Bundesbank, frente a Alemania. Es el turno de José Carlos. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, he oído a los analistas ya en varias ocasiones hablar bien de una familia de fondos, de la renta fija y el corto plazo, pero no he sido capaz de tomar, digamos, un par de fondos concretos de este sector para poder entrar en ellos. Entonces, lo que les quería pedir es esto, a ver si pueden indicarme un par de fondos de este sector que a ellos les gusten y que crean que están bien gestionados. Les pediría que den el nombre con la máxima exactitud, que como luego hay muchos que se parecen, que se llaman casi igual, a ver si puede ser lo más preciso posible. Muchísimas gracias por la ayuda y les escucho por la radio. Muchas gracias, amigo. Hasta la próxima. Bueno, José Carlos, muchas gracias por la pregunta y sobre todo por la espera. Vamos a ver, volvemos, como le decíamos antes a doña María, realmente hay muchos fondos, muchísimos fondos comercializados en España y algunos con unos nombres que yo lo entiendo, que hay que ir poco a poco y despacio, casi deletreando, ¿no? Pero mire, dos fondos, uno, le voy a decir los dos en Europa, dos que a nosotros nos gustan especialmente. Uno, como decía antes, de la gestora Pictet, la gestora suiza, y Pictet sería el Pictet Eur Short Term High Yield, con la clase al final de P de Pamplona. Repito, Pictet
EUR Short Term High Yield, la letra P. Y la segunda opción podría ser el AXA FIS EU Short Duration High Yield. Repito, AXA FIS EU Short Duration High Yield. He repetido sobre todo para que pueda don José Carlos tomar buena nota, y no solo don José Carlos, sino también el resto. Hay más fondos que estamos, de hecho, en la casa analizando, de gestoras como puede ser Petercam, como decía hace un momento, también de Natixis. Lo que estamos buscando, insisto, son productos que se centren en Europa o también en Estados Unidos, pero que tengan vencimientos medios en cartera de 3 años y medio, no asumir excesivo riesgo a tipos de interés y, bueno, como decía antes, sacrificar a lo mejor algo de rentabilidad, pero sobre todo yo lo que busco ahí, sobre todo la tranquilidad en cuanto a la liquidez, porque, bueno, pues el crecimiento económico en Europa hoy por hoy todavía es vulnerable, es endeble, y en cualquier momento nos puede dar algún susto. Vamos bien, pero vamos pasito a pasito avanzando, pero en cualquier momento podemos tener algún susto y se tensiona algún mercado de deuda, de bonos convertibles, de high yield, y evidentemente para nosotros es muy importante que podamos deshacer la inversión lo más rápidamente posible si se tensionaran los mercados. Está trayendo por aquí Paul Mielgo un teletipo de la agencia Bloomberg, en el que viene a decir que Telefónica está cerca de comprar la televisión de Prisa, Canal Plus. Bueno, es algo que ya se viene rumiando desde hace bastantes días. De hecho, creo que se había marcado un plazo para las negociaciones Telefónica Canal Plus. La novedad en todo este caso es que por fin tenemos una cifra encima de la mesa. Telefónica estaría dispuesta a pagar 800 millones de euros para quedarse con Canal Plus, y pagaría en cash, en metálico. Eso es lo que está contando hasta ahora la agencia Bloomberg. En cualquier caso, es una noticia que tendrá que ser confirmada por ambas partes, tanto por Telefónica como por Prisa. Estoy mirando lo que ha hecho Prisa. Hoy en la jornada ha subido un 1,28%, ha marcado un precio de 0,39, pero evidentemente ya de unos días para atrás había corrido mucho ya esta acción. Hoy está algo más paradita. Evidentemente se está cociendo algo en el horno. Gracias, Paul, por esta información. Vamos ahora antes de darle paso a José, Antonio de La Rioja nos escribe y nos pide, José María, Juan Luis, nos pide fondos para 50.000 euros y sacar un 5 o un 6% de rentabilidad. Perfecto. Esta pregunta es muy típica por muchos inversores. Es decir, lo que quiere es una rentabilidad decente sin asumir mucho riesgo. Es un poco el prototipo de inversor español. Vamos a ver, con 50.000 euros ya se pueden hacer cositas, ¿de acuerdo? Con lo cual ya podemos hacer una mínima diversificación en tener pues 2-3 productos que puedan ser interesantes. En ese sentido yo me focalizaría más en lo que son los fondos mixtos de renta fija, ¿de acuerdo? Si lo que queremos es un 5 o un 6%, pues ahora mismo en el mercado y tal y como están la evolución de las bolsas y la renta fija, hay una serie de productos donde sin asumir un riesgo grande se están obteniendo unos resultados que van en ese orden, ¿de acuerdo? Ideas: GESConsul renta fija flexible, ¿de acuerdo? Es un fondo mixto, la parte fija sobre todo está en deuda pública española y tiene una gestión muy ágil de la renta variable, ¿de acuerdo? En torno a un 15-20% de la cartera, aunque es modulable en función de la expectativa del gestor y de los mercados. Está obteniendo pues ahora mismo en el año rentabilidades superiores al 3%, con lo cual en prácticamente 2 meses ha conseguido la mitad de ese objetivo de rentabilidad con volatilidades bajas. Echiquir Patrimoine, caso más paradigmático aún, es decir, es un producto con volatilidades. La volatilidad, para que nos entiendan, es qué variabilidad tiene el fondo, ¿de acuerdo? Cómo se mueve ante subidas y bajadas. Con volatilidades inferiores al 2% está teniendo retornos que en el año pasado superaron el 5%, ¿de acuerdo? Lo que ha comentado José María, Cartesio X, con esa flexibilidad, ese elegir producto cuando salen las oportunidades, que el equipo gestor esté muy encima en detectar esas oportunidades y suscribirlas, porque no es otra cosa que dar valor añadido en ese sentido. Con lo cual, producto y oferta hay. Pero aquí faltaría una pata muy importante, que es el seguimiento, ¿de acuerdo? No se puede concebir un asesoramiento sin un seguimiento. Esto que estamos diciendo hoy se cumple con las condicionantes de hoy, ¿de acuerdo? Pero el mercado cambia y, como vemos últimamente, cambia muy rápido. Con lo cual, yo lo que le aconsejaría
aparte de seguir esos fondos, es que se dejara asesorar sobre todo por una entidad independiente, que le vaya enseñando el camino, ¿de acuerdo? Porque es fundamental. Empresas como Profin, en cuanto a EAFIS, pues damos ese valor añadido de qué tener para conseguir esos objetivos, pero cómo seguir manteniéndolos en el tiempo y sobre todo evitar peligros en la carretera, que es fundamental. Es tan fundamental seleccionar bien como, digamos, no recomendar o echar fuera de la cartera o de las recomendaciones productos que pudieran, pues bueno, echar al traste esa rentabilidad que buscamos. Con lo cual, que se asesore, que busque y que sobre todo haya un seguimiento continuo de la inversión. Hola, José. Hola, muy buenas tardes. A ver si me pueden recomendar un fondo de la casa Henderson, algún fondo de renta variable europea, porque hay muchos y no sabe uno cuál escoger. Y después, a ver si... tengo varios fondos en renta fija, a ver qué les parece a ellos. El de BlackRock, el Eurobond 2 y el de Henderson, Eurocorporate Bond. A ver qué les parece, a ver de los dos cuál le gusta o no sé. Muchas gracias, José. Y si es momento de entrar ya en el dólar o esperar otro poquito, más o menos, es que no sabemos. De acuerdo, muchas gracias, José. Ayudamos. Muchas gracias. Adiós. Pues voy a empezar por lo último, porque seguramente mucha gente se sentirá identificada con el tema del dólar, me refiero. Porque es una muy buena pregunta. Vamos a ver, el dólar ahora mismo está en un movimiento de un rango lateral, ¿de acuerdo? En torno a 1.35, 1.38, incluso si me apuran un poquito más amplio, 1.34, 1.38, y de ahí no se mueve, ¿de acuerdo? Después de mucho tiempo, ¿no? Yo ahora mismo no apostaría a favor del dólar, ¿de acuerdo? Tener un fondo en dólares en cartera. Quizás a lo mejor otras divisas a lo mejor me gusten algo más, pues a lo mejor la libra esterlina, aunque también habría que mirarla muy de cerca, ¿no? Pero en el caso del dólar, yo no tendría ahora mismo un fondo en dólares, salvo que, o bien, los activos que hay en cartera perfectamente merezcan la pena, ¿de acuerdo? Es decir, un fondo de renta variable norteamericana muy bien gestionado, que evidentemente, independientemente de ese rango lateral, lo que cuenta aquí son el movimiento de lo que hay dentro, las tripas, como muchas veces dice Juan Luis, ¿no? Pero apostar, por ejemplo, con un monetario o con un ETF a favor del dólar, yo no lo haría hasta que no viera una ruptura del 1.35, 1.34, en este caso debilitándose el euro y fortaleciéndose el dólar. Pero claro, veremos a ver si eso se consigue. Desde el punto de vista fundamental, puede tener sentido que el dólar se aprecie. Ahora, Alemania, con muy ligado a lo que decíamos antes con el Banco Central Europeo, lo que quiere es poner las pilas al resto de sus socios europeos. ¿Y cómo consigues ganar competitividad? Pues teniendo un euro fuerte, porque es lo que nos une, la política monetaria. Aquí no hay política fiscal común, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, teniendo un euro fuerte, evidentemente muchas compañías intentan conseguir competitividad, ¿de acuerdo? Haciendo las cosas mucho mejor, ¿no? Y me refiero sobre todo a los países, sobre todo del sur de Europa. Aunque un euro muy fuerte puede empezar a dañar los resultados de muchas compañías. Pero brevemente, el Henderson Horizon renta variable, el Euroland Equity. Henderson Horizon Euroland Equity, yo creo que es una buena opción para invertir en bolsa europea. Y luego, en cuanto a la renta fija, quizás porque como no veo ahora mismo riesgo de inflación, hay más bien riesgo de deflación en el caso de Europa, quizás el producto de BlackRock, el Eurobond, podría ser el que quizás tenga más sentido, más que el Eurocorporate Short Term, porque ahí hay poco donde rascar. Es que la rentabilidad que ofrece la deuda corporativa de corto plazo es muy pequeñita. Carlos, hola. Sí, hola, buenas tardes. Voy a ser rapidito porque sé que tenemos poco tiempo. Mire, quería preguntarle a don José María por 3 fondos que entré hace poco, antes de lo de la crisis de Ucrania. Y bueno, primero que nada, soy un inversor agresivo y a largo plazo. Y por los 3 fondos que entré hace poco, uno es el Credit Suisse Equity Small Mid Cap Germany, Bank Inter Pequeñas Compañías, y Alken European Opportunities, o sea, los 3 de pequeñas compañías de Europa. Y entonces quería saber si con el cambio, con el problema con Ucrania y Rusia, si debería de salirme y pasarme más al mercado norteamericano o me aconsejan que permanezca en ellos. Don Carlos, que clarísima la pregunta. Muchísimas gracias, muy amable. Carlos, gracias. Gracias a usted. Rápidamente, porque creo que no nos queda demasiado tiempo, ¿no? Pero en principio yo le diría a don Carlos que el tema de Ucrania, si no se complica más,
Yo creo que al final no tiene por qué distorsionar excesivamente a los mercados bursátiles europeos y norteamericanos. Insisto, si no hay un conflicto bélico. Si hay un conflicto bélico, ni Estados Unidos, ni Europa, ni muchos otros mercados, ¿de acuerdo? Dicho esto, yo ahora mismo, ante usted, justo en el momento cuando ha habido una corrección, pero ya ve, al día siguiente hoy sube el mercado, hoy tenemos cierta lateralidad. Yo creo que la renta variable europea, estos 3 fondos se centran en renta variable europea, son buenos productos y yo los mantendría para este 2014, sobre todo porque usted es un inversor a largo plazo y lo ha dicho usted muy claramente, es agresivo. Teníamos también previsto la llamada de Ana, no la hemos llamado pensando que nos íbamos a quedar sin tiempo, pero bueno, nos pregunta, ella dice que tiene en su poder el BBVA a corto plazo y que quiere cambiarlo, que le demos algún tipo de opción, el BBVA a corto plazo. Perfecto, pues hay opciones dentro de la casa y fuera de ella, es decir, si no quiere asumir un excesivo riesgo, pues dentro de la casa y teniendo en cuenta lo que hemos dicho de la deuda periférica, puede ser el bonos España a largo plazo o dentro de los mixtos del BBVA, el BBVA Solidaridad. Si ya buceamos entre gestoras internacionales, que puede ser una opción muy interesante, pues hay productos como el que comentaba anteriormente, como el Echiquier Patrimoine, que el año pasado con volatilidades, como comentaba, del 2%, pues consiguió en torno a niveles del 6%, con lo cual pues ahí tiene un ramillete de productos mixtos, muy defensivos, que pueden conseguir una mayor rentabilidad que el BBVA a corto plazo sin asumir un riesgo excesivo. Y una cosa más, hemos hablado con oyentes con un perfil conservador, otros con un perfil más agresivo. Para un perfil más equilibrado, más moderado, imagínate, José María, que dispongo de 100.000 euros ahora mismo, liquidez. ¿Qué le recomendamos? Pues muy, muy sencillo y también muy rápidamente, para que no interrumpamos al resto de compañeros que ya nos están esperando. Yo le recomendaría un 10% de liquidez. ¿De acuerdo? La liquidez es buena tenerla ahora mismo por la volatilidad a través de un monetario fondepósito. Renta 4 monetario, por ejemplo. 15% en renta fija a través de fondos que inviertan en medios plazos en Europa que combinen investment grade con high yield. Por ejemplo, puede ser el R Eurocredit. Un 10% en retorno absoluto, pero ligado a estrategias de renta variable. Por ejemplo, un fondo de Julius Baer, el Absolute Return Europe. 20% mixtos. De los que ha comentado Juan Luis, no me voy a extender. Puede servir, por supuesto, el Optimal Income, pero algunos de los que él ha comentado. Y luego un 45% de la cartera en renta variable, donde centrado fundamentalmente en Europa, por ejemplo, el Invesco Pan European Equity, Small Cap Europea, Grupama Avenue Euro y Estados Unidos a través de un fondo Growth, como puede ser el que decía antes, el Morgan Stanley US Growth, clase AH, por el tema de cubrir riesgo divisa. Bueno, amplio abanico de oportunidades. Una cosa más, en un minuto, ¿somos capaces de explicar qué son los fondos MENA? Los fondos MENA, efectivamente. Vamos a ver, los fondos MENA son aquellos que invierten en renta variable emergente en el Middle East y en el norte de África. ¿De acuerdo? O sea, Oriente Medio y norte de África. Son productos de alto riesgo, solo indicados para perfiles muy agresivos y como maneras de diversificar una amplia cartera de fondos de inversión, pues bueno, que quiera algo más exótico en ese. Para que os hagáis una idea, pues esos fondos invierten pues en países como Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, Egipto, Kuwait, etcétera, etcétera. Son productos que este año no están funcionando mal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la gestora Franklin es pionera en este tipo de productos y hay un producto que se llama Franklin MENA, con divisa cubierta, curiosamente, que está obteniendo rentabilidades por encima del 10%, con lo cual una idea para perfiles muy agresivos con carteras que quieran diversificar, pues puede ser planteable, por lo menos. Lo apuntamos. José María Luna, director de análisis y estrategia de Profin, y Juan Luis Sevilla, director de asesoramiento patrimonial de Profin. Ha sido un placer, gracias a los dos, que paséis feliz semana y mañana os escuchamos con Susana Criado en Capital Intereconomía. Muchas gracias. Está claro, las recomendaciones de Profin funcionan. Y nuestros clientes lo saben. Porque somos objetivos en el análisis y selección de fondos. Porque somos independientes. Profin. Libertad para su dinero. Llame al 902-998-996. Llega Visión Global. Mañana regresamos a partir de las 3:30. Hasta entonces, feliz negocio y feliz trabajo a todos. Adiós. En Intereconomía, cierre de mercados. Con Fernando Latienda. Los mercados financieros, las bolsas más importantes. Esto es Intereconomía, al momento. Información financiera en tiempo real. Intereconomía es un punto básico de referencia.
Intereconomía es imprescindible. Son las 7, son las 6 en la Comunidad Canaria. Buenas tardes, bienvenidos a la primera edición de Visión Global. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Manuel Tortajada. Miércoles y 5 de marzo de 2014, vamos con las noticias de las 7 y Belén García Francoy. La Comisión Europea advierte que España está experimentando desequilibrios macroeconómicos que exigen una vigilancia específica y medidas políticas contundentes. Bruselas avisa en particular de los riesgos que suponen la elevada deuda pública y privada y el alto nivel de paro para el crecimiento y la estabilidad financiera. El vicepresidente de la Comisión, Olli Rehn, considera que la economía española todavía no está fuera de peligro y reclama más reformas para mejorar el funcionamiento del mercado laboral y moderación salarial para seguir recuperando competitividad. El presidente de la COE, Juan Rosell, enfría también los mensajes de optimismo del gobierno y advierte de que los niveles de paro siguen siendo gravísimos y muy malos y que reducirlos va a llevar también bastantes años. Rosell avanza que el PIB podría crecer entre el 0,7 y el 1% este año y que ello puede suponer una creación de empleo de entre 75.000 y 100.000 empleos a tiempo completo o 150.000 a tiempo parcial. Mucho más optimista se ha mostrado el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, quien calcula que este año acabará con 250.000 nuevos trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. A su juicio, la recuperación del empleo vendrá más rápido de lo que algunos vaticinan. Moderación salarial la que ha habido también en enero. La retribución media de las grandes empresas que operan en España, las que facturan más de 6 millones de euros, bajó un 0,7% respecto al mismo mes de 2013 hasta los 2.010 euros. De esta forma, los salarios medios de las grandes empresas regresan a terreno positivo tras 3 meses consecutivos de incrementos interanuales. El empleo en estas sociedades continuó reduciéndose un 0,1% interanual en el primer mes del año. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación a la decisión que tomó el Gobierno de suspender la paga compensatoria a los pensionistas por la desviación del IPC en 2012. El Tribunal Vasco ha remitido esta cuestión al Tribunal Constitucional al considerar que podría existir una posible vulneración de varios artículos de la Constitución española. El comité de expertos que ha estado elaborando la propuesta sobre la reforma fiscal se la entregará al ministro de Hacienda, Montoro, el próximo jueves 13 de marzo, que la elevará al Consejo de Ministros del viernes, una semana después de lo inicialmente previsto. Más de 40.000 jóvenes han presentado su instancia para intentar hacerse con una de las 2.000 plazas que el Ministerio de Defensa ha convocado este año para acceder a la condición de militar de tropa y marinería. Los españoles se dejaron más de 5.400 millones de euros en 2013 en juegos a través de Internet, principalmente en apuestas deportivas de contrapartida y póker, mientras que el número de jugadores se disparó un 58% hasta rozar los 1,6 millones. En Estados Unidos, la primera de las referencias sobre el mercado laboral que marcarán la agenda macro en lo que resta de semana se ha quedado por debajo de lo esperado. El sector privado frenó su creación de empleo en febrero hasta las 139.000. Los expertos consultados por Bloomberg esperaban una cifra próxima a los 150.000 frente a los 160.000 que auguraban los analistas sondeados por Reuters. La economía de la zona euro ha marcado una expansión del 0,3% en el cuarto trimestre de 2013 y suma así 9 meses seguidos con crecimiento, según Eurostat. Por componentes, Eurostat destaca que los gastos de consumo han crecido un 0,1% y el estirón de la inversión el 1,1%. En cuanto a las exportaciones,
se han incrementado el 1,2%, mientras que las importaciones en la zona euro se han incrementado un 0,4%. El comercio minorista en la zona euro experimentó el pasado mes de enero un repunte del 1,6% respecto al mes anterior, cuando había caído un 1,3%, lo que supone su mayor incremento mensual desde noviembre de 2011, mientras que en términos interanuales el dato aumentó un 1,3%. En China, el gobierno confía en que la economía del gigante asiático registre una expansión del 7,5% en 2014, en línea con la meta de crecimiento del Producto Interior Bruto establecida para 2013. Entre las noticias empresariales destacamos el Banco Santander, que llevará a cabo una emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones ordinarias de la entidad de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente de sus accionistas por un importe nominal de hasta 1.500 millones de euros. OHL ha lanzado una emisión de bonos por importe de 400 millones de euros, con vencimiento en 2022. El grupo que preside Juan Miguel Villarmir vuelve de esta forma al mercado de capitales después de que en el ejercicio 2013 realizara dos emisiones, una de bonos y otra de pagarés, por un total de 700 millones. IAG, el holding que agrupa Iberia, British Airways y Vueling, transportó más de 9,6 millones de pasajeros en los 2 primeros meses del año. Esto supone un incremento del 29,8% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El grupo A3 Media ha iniciado la colocación de un 2% de su capital. El grupo de comunicación ha contratado a Fidentis para la colocación en el mercado de 4,5 millones de acciones. La venta se realizará a través de la modalidad de colocación acelerada entre inversores institucionales. La cadena francesa de distribución minorista Carrefour obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.263 millones de euros al cierre de 2013, lo que representa una mejora del 0,3% respecto al año anterior. Sus responsables destacan la mejoría observada en España en la segunda mitad del ejercicio. Segur Caixa Deslas obtuvo un beneficio de 139 millones durante el pasado ejercicio, un 28% más que en 2012, y registró unos ingresos de 2.566 millones, lo que supone un incremento del 5,6%. LAR España, la tercera sociedad anónima de inversión inmobiliaria, ha debutado en el parque con una subida en bolsa del 4,5% hasta los 10,4 euros, desde los 10 euros por acción fijados para su OPV. Natra ha renunciado al cargo de consejero y a la presidencia del Consejo de Administración de Natraceutical, en la que ostenta una participación del 50,59%. La compañía estaba representada en el máximo órgano de dirección de Natraceutical por Galo Álvarez Goicoechea, quien a partir de ahora será miembro del Consejo y presidente del mismo, sin representar a Natra. Y la preocupación que genera la corrupción y el fraude ha vuelto a sus cotas más altas, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. También crece la inquietud por el paro. Vemos clave internacional a esta hora de la tarde. Pablo Casado, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Jornada para la diplomacia en torno a Ucrania. En estos momentos están reunidos en París el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y sus homólogos en Ucrania, Francia y Reino Unido. Todos ellos intentarán encontrar una solución pacífica a la situación en la península de Crimea. Mientras tanto, el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, ha anunciado una ayuda a Ucrania de 11.000 millones de euros repartida en 2 años, que tendrá que ser aprobada mañana por los Estados miembros de la Unión Europea. En Intereconomía, el mercado a media sesión. Miramos en tiempo real lo que están haciendo los principales indicadores en Wall Street. Belén García, Francoy. Pues vemos signo mixto, un poco de indefinición quizá. El S&P 500 casi plano en los 0,06 puntos de subida hasta los 1.874. El Dow Jones en negativo se deja un 0,20 hasta los 16.363 puntos, y el Nasdaq gana un 0,29 hasta los 3.730 puntos. Signo mixto en las principales plazas europeas, con avances en el selectivo, en el IBEX 35. Claves de la sesión, María Riesco, buenas tardes. Buenas tardes. El IBEX 35 termina la sesión con un avance del 0,87%, por encima de los 10.200 puntos, en una sesión en la que los inversores se han decantado por la toma de posiciones gracias a la menor tensión en Ucrania, las buenas referencias macroeconómicas en la zona euro y la nueva mejora en el mercado de deuda, donde la prima de riesgo española se relaja hasta los 175 puntos básicos, la rentabilidad del bono a 10 años en niveles que no veíamos desde 2006, en el 3,36%.
0,6%. Este avance del IBEX 35 se da apoyado en el sector financiero, que hoy se beneficia de esa mejora en el mercado de deuda. Bankia suma más de 2 puntos porcentuales, igual que CaixaBank, arriba BBVA un 1,76% o Santander, que se anota un 1,3% tras lanzar hoy con gran éxito de demanda una emisión de 1.500 millones en bonos convertibles. El valor más alcista de la sesión es Gamesa, que suma un 4,83%, respaldo de los inversores gracias a la mejora de consejo por parte de Societe Generale. Los títulos de Gamesa terminan en 8,77 euros. En terreno negativo, el farolillo rojo Viscofan con una caída del 2,9%. También FCC se deja cerca de 2,5 puntos porcentuales. Terminan sus acciones en 15,57 euros. Y en el mercado de divisas Londres, Javier Santa Cruz, economista y editor de oroyfinanzas.com. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Manuel. ¿Qué destacamos en la jornada de este miércoles? Poco a poco Rusia y Ucrania van cediendo protagonismo a otras noticias macro y de mercado que condicionan la negociación en commodities. Los hitos más importantes son, por un lado, el discurso ante la reunión anual del Congreso del primer ministro chino Li Keqiang, en el cual el Premier ha anunciado un objetivo de crecimiento del 7,5% para 2014, manteniendo los programas de expansión del gasto público, además del reforzamiento de la política monetaria para hinchar las bandas en las que fluctúa el tipo de cambio. Es el primer discurso en clave estabilizadora del primer ministro chino, lo cual ha dado lugar a un buen día para la bolsa de metales, tanto la de Londres como la de futuros de Nueva York. Por otro lado, los datos macros siguen sin ser favorables en Estados Unidos. El índice ISM de servicios, el cual evalúa la generación de riqueza en el sector servicios, ha arrojado en febrero una lectura de 51,6, mientras en enero fue de 54 y se esperaba 53. Muchos analistas achacan este mal dato que está perjudicando a Wall Street al mal tiempo, pero esto no es suficiente. A esta hora la onza de oro cotiza ligeramente arriba un 0,16% hasta 1.340 dólares. La onza de plata sube un 0,37% hasta 21,30 dólares. El Brent se deja un 1,10% hasta 108,10 dólares. El Texas sigue la misma estela, bajando un 1,37% hasta 101,91 dólares. Y el cobre cotiza a 320,30 dólares. Gracias, Javier Santa Cruz. Buena tarde. Buena tarde, hasta luego. Once minutos de las 7 de las 6 en la Comunidad Canaria.